Hola, buen día a todas y a todos. En 1992, en las elecciones de los Estados Unidos se enfrentaron George Bush padre y Bill Clinton. Todos los analistas políticos coincidían en que ganaría George Bush padre, puesto que este gozaba de una gran popularidad, principalmente debido a sus victorias conseguidas en cuanto a política internacional. Sin embargo, todos conocemos el resultado. Fue Bill Clinton quien ganó. Entre otras se debe a la estrategia política que escogió. Y esto tiene que ver con James Carville, un estratega político, que se cuenta que en la oficina de campaña tenía un cartel en donde resaltaba una frase que decía: es la economía estúpida. Incluso hay un mito en la comunicación política en el que se señala que antes de un debate presidencial, James le habría dicho esto a Bill Clinton: es la economía estúpida. Lo que quería decir con esta frase es que tenía que hablar, que tenía que conectar con la realidad de la población, de la ciudadanía, de los hogares en los Estados Unidos. No importaba las victorias en cuanto a política internacional, sino importaba la realidad concreta que estaban viviendo los ciudadanos de los Estados Unidos. Es la economía estúpida. Bien, ¿qué tiene que ver esto con nuestro país? Mucho. ¿Por qué? Porque se cayó la reforma tributaria y con esto se pensaba que se acababa el paro. Pues no. Y se cayó la reforma a la salud y con esto también se pensó que se caía el paro. Pues no. Y entonces sale Iván Duque y hace promesas en cuanto a la juventud y cree que con esto se acaba el paro. Pues no. Lo que demuestra es una profunda desconexión de Iván Duque y del uribismo, de la clase política tradicional y de los poderosos, con la realidad que vive la ciudadanía y los hogares colombianos. Es la economía estúpida. ¿El problema es Duque? No, yo creo que el problema va mucho más allá de Duque. El problema no es un paro ni cuánto dura el paro. No se puede entender como un hecho aislado. Hay que entenderlo como un proceso de la población colombiana que está expresando desde hace tiempo sus deseos de cambio y de mejorar al país. Para entenderlo mejor, vamos a hablar de tres dimensiones de la política, las tres dimensiones de la política. La política como estructura, la política como proceso y la política como resultado. En cuanto a estructura, creo que lo que estamos viendo en las calles es el deseo de cambio de la población en cuanto a las instituciones y a las reglas del juego. Porque lo que tenemos hasta hoy son instituciones y reglas del juego que premian y que benefician al corrupto, al delincuente, al bandido, ¿cierto? Al narcotraficante, al paramilitar, etc. Creo que este es uno de los reclamos, uno de los deseos: cambiar las instituciones, modernizar las instituciones y modernizar las reglas del juego que hasta hoy están imperando en nuestro país. En cuanto a la política como proceso que tiene que ver con el comportamiento político, creo que los deseos de cambio van hacia dejar atrás la violencia, el terror como herramienta política, como ejercicio de la dominación política. Lastimosamente eso es lo que hasta hoy hemos tenido y esto es lo que seguimos viendo, ¿no? La cantidad de líderes sociales asesinados es el ejercicio de la violencia, del terror con fines políticos. Creo que lo que está en la calle también es ese deseo de paz y de dejar por lo tanto atrás ese pasado violento y criminal. Y esto pasa por castigar a aquellos que se han lucrado, se han beneficiado de la violencia, entre otros al uribismo. 3. La política como proceso es aquello que tiene que ver con la actuación gubernamental propiamente dicho, es decir, con presupuestos, con impuestos, con inversión, con políticas de intervención del Estado. Y creo que los manifestantes aquí también han señalado que no están conformes en cómo hasta hoy se ha venido interviniendo desde lo público, en donde se ha privilegiado a unos en contra o en detrimento de las grandes mayorías. Así que no se puede entender el paro como un hecho que se circunscribe a algunos días
un día, 2 días, 3 días, 5 días, 20 días, 30 días, lo que dure. Es un proceso que se ha venido gestando de tiempo y que estos es simplemente una de las expresiones de deseo de cambio de la población colombiana. Lo que se está expresando es el deseo de no seguir viviendo como hasta ahora se ha vivido en nuestro país. Bien, y sale ahora en los medios de comunicación con una campaña publicitaria a decir que estamos en una situación gravísima y que hay desabastecimiento y etcétera, etcétera, y todo es problema del paro. Como si antes del paro y de las manifestaciones nosotros viviésemos en Suiza o en Dinamarca. Pues no. Esto lo que demuestra nuevamente es la profunda desconexión con lo que está sucediendo en nuestro país. Así que hay que llamar a los empresarios. El problema no es Duque. Yo creo que Duque tiene algo de humanidad y por lo tanto no podrá dormir bien. Pero detrás hay unos poderosos, unos empresarios que siguen durmiendo tranquilamente. Porque está ahí Duque haciendo lo que ellos están pidiendo, que es represión al máximo. Cerrar los ojos frente a los deseos de la población. Creo, por lo tanto, que para solucionar esto es necesario que los empresarios con una visión moderna, progresista, democrática y republicana colaboren desde su espacio, aporten desde su espacio a un diálogo que permita modernizar al Estado colombiano. Creo que es por ahí. Así que es la economía estúpido, sí, porque hay un gran problema de desigualdad en nuestro país. Y aquí hay una suerte de imbecilidad por parte de un sector del empresariado colombiano, que si lo comparamos con empresarios ricos y poderosos en países como Alemania, Dinamarca, Suecia, Suiza, Finlandia, allí existe pobreza, pero no unos grados de desigualdad tan grandes. Y esto es algo que ellos valoran muchísimo, porque el empresario de allí, el rico de allí, puede salir tranquilamente en su carro sin tener miedo a que en un semáforo lo roben, lo atraquen, lo secuestren, etc. Aquí no. En Colombia el empresario quiere vivir en una burbuja mientras el país está completamente quebrado. Por eso la cuestión aquí es llamar a que los empresarios democráticos, republicanos, abran espacios y vías para el diálogo con el objetivo de hacer de Colombia una república democrática. Lo que vemos en el paro es una expresión de un proceso que estoy convencido nos va a llevar a hacer de Colombia una verdadera república democrática. ¿Es esto? Un fuerte abrazo a todas y a todos.